Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a comenzar con la clase virtual correspondiente a la temprana Edad Media. ¿A qué nos referimos con temprana Edad Media? Básicamente lo que vamos a ver es qué pasó cuando el Imperio Romano de Occidente cae. ¿Está bien? Entonces vamos a ver dos escenarios. Por un lado, vamos a analizar qué pasó con todos esos territorios donde antes era el Imperio Romano de Occidente, y por otro lado vamos a dedicarnos a ver qué pasó con el Imperio Romano de Oriente. Comencemos con lo que era el Imperio Romano de Occidente. Hay que tener en cuenta que el Imperio Romano de Occidente cae por razones tanto internas como externas. En cuanto a las razones internas, podemos recordar, por ejemplo, la situación de los plebeyos, los cuales estaban constantemente pidiendo mejoras en cuanto a su condición político-social y también hacían exigencias muy fuertes económicas, ya que ellos eran los que mantenían el Imperio Romano básicamente. Entonces va a llegar un momento en que los plebeyos van a ser un factor determinante en la dinámica de este Imperio Romano, y va a llevar también a su caída, ¿está bien? Porque ya se va a negar a seguir manteniendo a ese imperio. Otra de las razones van a ser los territorios conquistados, ¿no? Roma va a extenderse mucho durante la época de la República y durante la época del imperio, y esos lugares que habían sido conquistados empiezan a armar revueltas cada vez más importantes y más fuertes. Entonces esto va a llevar a que este imperio romano finalmente se debilite, no tenga las autoridades suficientes para poder mantener y controlar a esos territorios. Y por último, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, hay factores externos. En los factores externos encontramos a los pueblos germanos. ¿Quiénes son los germanos? A partir del siglo V, Europa sufre grandes cambios en lo referente a lo geográfico y a lo político, porque, como dijimos, cae el Imperio Romano de Occidente y empiezan a surgir una multitud de pueblos germánicos, ¿está bien? Los cuales tenían ciertas características específicas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los pueblos germánicos se caracterizaron porque primero tomaron contacto con los romanos, es decir, en un primer momento empezaron a ingresar al Imperio Romano muy despacio, empezaron a convivir con ellos, eran pueblos agricultores, entonces empezaron a cultivar en sus tierras, se asentaban allí, y llegó un momento en donde convivían pacíficamente, ¿no? Durante todo la última etapa del Imperio Romano. Ahora, llegó un momento donde estuvieron empujados por los hunos. Los hunos eran comandados por Atila y venían desde Asia. Era un pueblo muy belicoso, muy violento, y que arrasaba todo a su paso. Entonces llegó un momento que los germanos, por miedo a los hunos, se meten abruptamente en el Imperio Romano, y es ahí cuando cae el Imperio Romano de Occidente, por justamente esta llegada de los pueblos germánicos. Hablemos ahora de las características que tienen estos pueblos y los reinos posteriores germánicos. Los germanos son un pueblo de origen indoeuropeo que se van a caracterizar por dedicarse fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería, y realizaban también algunas actividades artesanales. Cuando nos referimos a artesanías en esta época, estamos hablando fundamentalmente de actividades como la vestimenta, es decir, hacer las telas, las lanas, los calzados, hacer los adminículos para el hogar, las alfombras, las colchas, todo eso se considera una artesanía. Los pueblos germanos en sus comienzos, sobre todo, fueron agricultores, se dedicaban al pastoreo y se caracterizaban por tener una muy fuerte organización familiar. Es decir, todas las familias estaban dominadas por el padre era el jefe de esa familia que decidía sobre la misma, y a su vez la comunidad se organizaba alrededor de los padres de esas familias. ¿Sí? Había un jefe que era elegido entre los padres de familia para gobernar a
toda la población, ¿sí? No tenían ningún tipo de ley escrita, por lo tanto eran los jefes los que acordaban conjuntamente con los padres de familia cuáles iban a ser las leyes y los castigos referentes a determinada situación problemática. Era muy propio de los reinos germánicos ponerle un monto como castigo a un delito. Es decir, si una persona realizaba un delito determinado, lo que hacía el jefe es decir, bueno, por haber, por ejemplo, robado un animal a la familia tanto, vos tenés que pagarle 3 animales, ¿sí? Eso era propio de los germanos. Las multas, digamos, no eran, por los delitos, no eran físicas, no eran castigos físicos, sino que eran castigos económicos. La característica que tienen los pueblos germanos es que, bueno, como ya se habrán dado cuenta, al dedicarse a la agricultura y al pastoreo, eran fundamentalmente sedentarios. Y tienen una característica muy particular los jefes germanos de los cuales estuvimos hablando. Los jefes germanos se van a caracterizar porque tienen como base de su mandato la reciprocidad. Ellos se tenían que mostrar sumamente dadivosos con su pueblo para que el pueblo los siguiera. Si no, corría el riesgo de que el pueblo se fuera con otro jefe y que él se quedara sin ningún tipo de autoridad ni seguidores. Entonces, ¿qué hacía? Se mostraba, sobre todo a la hora de la guerra, muy valiente, abría su casa, repartía los botines, daba banquetes y a cambio obtenía también regalos de los jefes de familia que los seguían y a su vez recibía trabajo también que ellos realizaban para él. ¿Está bien? Entonces la reciprocidad, esto de dar y recibir, es la base que tienen todas las sociedades germánicas, ¿sí? Una de las cuestiones más importantes que tienen también los germanos en cuanto a su organización social es la importancia de la guerra. Cualquier padre de familia tiene como característica más importante su valentía a la hora de la batalla. Esto es lo más importante que ellos valoran, ¿sí? Entonces vamos a encontrar de que la característica más importante que van a tener que tener estos jefes guerreros es justamente la reciprocidad y la dadivosidad. Nunca podían ser avaros, cobardes o ineficientes, porque si no directamente se quedaban sin pueblo. Vamos a encontrar de que hay 3 grandes reinos germánicos en Europa en la temprana Edad Media: el reino franco, el reino ostrogodo y el reino visigodo. El reino franco, ustedes lo tienen eso en la página 262 del libro, que es justamente el mapa que tienen que realizar. El reino franco se instaló al norte de la Galia. Una de sus, mejor dicho, la dinastía más importante que tuvieron los francos fue la dinastía merovingia. Los merovingios fueron justamente iniciados por un rey que fue Meroveo, que era un jefe guerrero, el cual su dinastía duró 3 siglos. Justamente lo más importante que van a tener los meroveos es que ellos se convierten, los merovingios, a lo largo de los 3 siglos que van a gobernar, se convierten al catolicismo. Entonces hay una unión entre los romanos y los germanos en el reino franco, ¿sí? Tenía un problema el reino franco. Era que los francos pensaban que el reino le pertenecía al jefe, ¿sí? Al jefe guerrero. Por lo tanto, cuando el jefe guerrero se moría, el reino era considerado una herencia. Por lo tanto, si ese jefe tenía 4 hijos, el reino se iba a repartir en 4 partes. Eso a la larga va a generar no solamente la fragmentación del reino, sino la pelea entre los herederos para poder conseguir una mayor cantidad de tierras. Y eso a su vez que nos va a generar que al final el reino termine dividiéndose. Va a ser muy importante
Sin embargo, el reino franco, porque uno de los últimos reyes, que se llamó Pipino el Breve, se llamaba el Breve porque era muy bajito, inició una nueva dinastía, que es la carolingia. La dinastía carolingia va a ser la base del sistema de producción feudal, que es lo que vamos a ver en las clases subsiguientes, ¿sí? El modo de producción feudal se inicia en la zona donde estuvo el reino franco. Vamos ahora con el reino ostrogodo. El reino ostrogodo vamos a encontrar de que se va a caracterizar por tener una muy buena relación con el Imperio Romano de Oriente. Va a tener una muy buena comunicación con ellos, sobre todo en el área comercial. Los ostrogodos se van a caracterizar por estar en la zona que antes era Italia y que tenía una muy fuerte presencia de los romanos. Entonces, la característica principal de los ostrogodos es que ellos respetan la administración romana y la mantienen, es decir, que mantienen sobre todo los impuestos. Es la base económica por la cual se va a mantener el imperio ostrogodo. Obviamente, para poder cobrar impuestos yo necesito agentes que me cobren esos impuestos. Por lo tanto, van a mantener también el sistema burocrático romano. Una de las características que tiene también el reino ostrogodo es que ellos van a tener una creencia llamada arrianismo, la cual negaba la divinidad de Jesús y no reconocía tampoco a la Santísima Trinidad. Sin embargo, hay un respeto por el cristianismo en el reino ostrogodo, ¿sí? O sea, en general vamos a encontrar una pacífica convivencia entre los godos y los romanos y un respeto por sus creencias y su forma de vida, ¿sí? No va a pasar lo mismo en el reino visigodo. En el reino visigodo también vamos a encontrar el arrianismo y la religión va a ser un factor que determine la división entre los arrianistas y los cristianos, ¿está bien? Esto va a tender a cambiar cuando uno de sus reyes, que se llamaba Recaredo, se va a convertir al catolicismo. Al principio entonces había una muy fuerte división entre los godos y los cristianos. Después, cuando Recaredo se convierte al catolicismo, comienzan a unirse, también comienza el acercamiento y finalmente vamos a encontrar de que va a haber una muy fuerte integración entre los visigodos y los cristianos. Está bien que eso se va a mantener después cuando se tengan que enfrentar a los invasores árabes en el siglo VIII. Y por último vamos a ver qué pasaba en el Imperio Romano de Oriente, que dijimos que era el que pervivió. El Imperio Romano, como ustedes se acuerdan de primero o segundo año, cuando lo hayan visto, en el Imperio Romano estaba dividido en Occidente y Oriente. Oriente se caracterizó por pervivir durante 1000 años más después de la caída del reino de Occidente. Iba a estar caracterizado, ¿sí?, por una actividad comercial muy fuerte. La capital del Imperio Romano de Oriente es Bizancio. Bizancio se va a caracterizar por tener una posición geográfica privilegiada en donde está justamente en medio de Oriente y Occidente. Por lo tanto, va a ser el puente comercial por el cual pasen todas las mercancías. Entonces es un centro económico comercial fundamental de esta época. Va a ser fundamental también en cuanto a lo cultural. Vamos a ver por qué. El principal emperador que vamos a tener en el Imperio Bizantino, dicho sea de paso, el emperador del Imperio Bizantino se caracteriza por tener el poder absoluto sobre su población, ¿sí? Es decir, es la máxima autoridad política y militar. El principal emperador fue Justiniano. Y Justiniano tiene una característica, es que se va a dedicar primero a tratar de reconquistar militarmente todos aquellos territorios
territorios que antes habían sido del Imperio Romano y logra tomar una muy buena parte, sobre todo oriental, de las tierras que antes habían sido del Imperio Romano. Por lo tanto, esto va a favorecer sobre todo el comercio, ¿sí? Porque tiene muchos puntos en donde, digamos, establecer lugares para comercializar. No solamente este imperio se dedica al comercio, también tiene una muy buena actividad agrícola, ganadera y también actividades artesanales, sobre todo en las ciudades más grandes, donde se comercializaban este tipo de productos que ya habíamos nombrado. Y Justiniano tuvo otro gran avance en cuanto a la cuestión cultural. Primero, que ordenó que todos los códices de los juristas romanos fueran transcriptos y guardados en bibliotecas. Y segundo, que las grandes obras greco-romanas también él ordenó que las guardaran a fin de conservarlas. Todo el avance que había realizado Justiniano, sobre todo en el ámbito militar, decae cuando él muere, porque el reino de Oriente es invadido, el Imperio Romano Oriental es invadido y al final pierde la mayoría de sus tierras. Hasta aquí llegamos con la clase virtual número 1. Espero sus consultas a través del foro. Nos vemos, chicos.